Recientemente, mi mamá y mi padrastro fueron arrestados, y estoy enfrentando una intensa ira por parte de los padres de mi padrastro por lo que pasó. Fueron arrestados porque los denuncié a la policía. Tenía una razón legítima para hacerlo. Mi relación con mi mamá empeoró después de que mi papá falleció hace 10 años. Actualmente tengo 17 años, y en unos meses voy a entrar a la universidad. Desde el principio entendí que mi mamá no iba a ahorrar dinero para mi futuro. Así que comencé a trabajar desde los 10 años. He tenido varios trabajos y llevo ahorrando los últimos 4 años. Como resultado, logré juntar alrededor de 7,000 pesos gracias a mi propio esfuerzo. Además, recibí dinero en efectivo como regalo de familiares en mis cumpleaños y en días festivos, y siempre lo guardaba. Ese dinero lo escondía en una caja de madera que mi papá hizo para mí, ya que mi mamá no me permitía abrir una cuenta bancaria. Administraba mis ahorros de esa manera. Sin embargo, alguien descubrió esos ahorros escondidos. Hace unos días, me di cuenta de que la caja estaba vacía. Cuando confronté a mi mamá al respecto, me dijo que mi padrastro había usado el dinero. Estaban invirtiendo en una nueva casa cuando entendí lo que había pasado. Sentí que iba a perder la cabeza. En casa hubo una fuerte discusión entre mi mamá y mi padrastro, pero teniendo solo 17 años, no podía oponerme a ellos y tuve que ceder. Lo único que pude hacer fue encerrarme en mi cuarto y llorar durante horas. Me sentía devastado porque tendría que empezar de cero. Ni siquiera estaba seguro de si tendría suficiente dinero para comprar lo necesario antes de ir a la universidad. Me sentí muy decepcionado y completamente confundido. Ese mismo día decidí que tenía que vengarme. El problema era demasiado importante para ignorarlo. Afortunadamente, logré mi venganza solo 3 días después. Ellos fueron arrestados y empezaron a pagar por sus crímenes. El único problema con todo esto fue que mis abuelos, quienes siempre me habían apoyado antes, ahora están en mi contra. Ya no entiendo qué está pasando. Mi mamá se casó con un hombre llamado Phil, quien ha estado profundamente involucrado en mi vida durante los últimos años, y he odiado cada momento. Es una de las personas más malintencionadas que he conocido, y merece ser llamado abusador. Puede que no sea abuso físico, pero definitivamente he sido víctima de abuso verbal y emocional por su parte. Mi mamá suele ser el objetivo de los ataques de Phil, pero a veces descarga su ira contra mí, culpándome con cualquier cosa que se le ocurre. Sus palabras nos lastiman a ambos y aumentan aún más su enojo cuando se da cuenta de que no me importa. Eso lo hace perder aún más la razón, y mi mamá no me defiende. Después de la muerte de mi papá, mi mamá no salió con nadie por un tiempo, pero eventualmente comenzó una relación con Phil. Phil tiene una hija de 19 años de un matrimonio anterior que vive con su propia madre. Al principio, Phil parecía comprensivo, pero poco después de que comenzaron a salir, tuvieron una discusión importante. Ese fue el punto de inflexión que reveló su verdadera naturaleza. Después de medio año de relación, Phil comenzó a dominar a mi mamá, y ella aceptó que se mudara a vivir con nosotros. Es un vago y descuidado. Es un tonto que no puede mantener un trabajo. Tiene unos 30 años y gasta más de lo que gana. Phil recibe dinero de sus padres durante las discusiones con mi mamá, y en tiempos de paz vive lujosamente a costa de ella. Lamentablemente, mi mamá no tiene suficiente dinero para mantener a una pareja que quiere un estilo de vida lujoso. Mi mamá trabaja como supervisora de piso en un supermercado local y gana un salario decente. Sin embargo, sus ingresos no son suficientes para el estilo de vida que Phil quiere. Esto nunca ha sido un problema para mí desde que tenía 14 años, ya que he tratado de ser lo más independiente posible. Solo dependo de mi mamá para lo mínimo necesario. Desde esa edad no he confiado en ella financieramente. Empecé a trabajar medio tiempo y rara vez le pido que me compre cosas. Las únicas cosas para las que dependo de ella son el alojamiento y las comidas. No hago pedidos especiales ni le pido que me dé cosas extras. Entiendo que no tiene sentido tener esas expectativas. Desde siempre, ella ha sido fría y poco afectiva conmigo. Desde que era pequeño, nunca fue cálida conmigo y me hacía sentir no deseado. A medida que crecí, ese sentimiento se convirtió en una fuerte convicción. Cuando mi papá estaba vivo, siempre me defendía cuando mi mamá se enojaba conmigo, pero después de su muerte tuve que enfrentarla solo. Esta situación ha continuado todos estos años. La situación empeoró con la llegada de Phil,
pero me consolaba pensando que pronto iría a la universidad y no tendría que preocuparme por lo que vendría después. Sin embargo, la situación ahora es muy difícil, y hay pocas esperanzas de que mejore. Durante los primeros 3 días después de que me robaron el dinero, estuve muy deprimido y no podía hacer nada en mi habitación. El día después del robo, tuvimos que mudarnos a una nueva casa. Aunque terminé con los trabajos necesarios de la mudanza, no dije una sola palabra a las 2 personas con las que vivía. Para ellos, mi silencio no empeoró la situación, y parecían no darle importancia. Al tercer día, mi mamá anunció que iba a hacer una fiesta de inauguración por la noche y me pidió que me preparara. Eso fue la gota que derramó el vaso. Perdí el control y le grité que no podía participar en una fiesta por una casa comprada con mi dinero. Les reclamé que me habían robado para poder adquirir esa casa. Esto hizo que mi mamá se enojara mucho. Me dijo que debería estar feliz porque al fin teníamos una casa. Tuve que aceptar pacientemente este hecho porque, según mi mamá, les debo gratitud por haberme criado. Sin embargo, yo no podía aceptar eso, ya que criar a un hijo no fue su elección, sino una obligación legal, y nunca me había brindado ningún beneficio especial. Además, sentía que la casa era demasiado grande para los 3, pero ellos eligieron ese lugar para impresionar a los demás viviendo en una zona lujosa y con mucho espacio. Ese día me enojé mucho y decidí tomar una acción que normalmente no haría. Contacté a mis abuelos paternos. La relación con ellos era un poco complicada desde la muerte de mi papá. A mis abuelos paternos les resultaba doloroso mantenerse en contacto con nuestra familia y habían cortado relaciones. No habíamos hablado en mucho tiempo, pero yo tenía su información de contacto, así que decidí comunicarme con ellos como último recurso. El motivo fue que, aunque tenía una mejor relación con mis abuelos maternos, ellos permanecieron neutrales en este asunto, incluso el día que me robaron el dinero. Inmediatamente informé a mis abuelos maternos lo que había sucedido, pensando que ellos resolverían el problema al hablar con mi mamá. Sin embargo, me dijeron que querían apoyarla en la compra de la nueva casa. Parecían realmente contentos, ya que desde una perspectiva positiva, tener una casa propia y dejar de preocuparse por el pago mensual de la renta es una ventaja. Me pidieron que viera esto como una buena oportunidad, pero para mí era algo extraño. Su reacción fue inesperada. Siempre me habían apoyado y se habían compadecido de mí sin decirle nada a mi mamá, pero esta vez su actitud fue completamente diferente, y me costó entenderlo. Me sentí muy enojado con ellos y, posteriormente, decidí cortar contacto. Ese mismo día, cuando mi mamá me dijo que debía aguantar la situación, me comuniqué con mis abuelos paternos con la esperanza de recibir apoyo de su parte, aunque no estaba claro qué tipo de ayuda podría implicar. Seguí mi intuición y los llamé. Afortunadamente, respondieron tan pronto como se conectó la llamada. Les conté todo lo que había pasado. Entendí que seguían profundamente heridos por la pérdida de su hijo, mi papá, y que generalmente preferían evitar el contacto. Sin embargo, les expliqué que, si mi papá aún estuviera vivo, sin duda querría apoyarme en esta situación. Me quejé de que mi mamá me había robado mis ahorros, haciendo que todos mis esfuerzos de los últimos años fueran inútiles. Todo lo que había trabajado con tanto esfuerzo desapareció, y ahora mi futuro en la universidad era incierto. Cuando le expliqué la situación a mi abuelo, me dijo que estaba causando bastante caos. Después de investigar más, mencionó que mi papá me había dejado un fondo para la universidad. Esto fue una completa sorpresa para mí. Nunca había oído hablar de ese fondo, mi mamá nunca lo mencionó, y yo nunca le pregunté directamente. Siempre asumí que no había nada guardado para mí. Sin embargo, nunca pensé en la posibilidad de que mi papá hubiera hecho algún arreglo, a pesar de saber sobre su muerte prematura. Pensé que tal vez mi papá no había tenido tiempo para hacer algo por mí, pero cuando mis abuelos me dieron esta información, me pareció muy interesante y, al mismo tiempo, me llenó de enojo y frustración. Les pregunté a mis abuelos si podían proporcionar alguna evidencia contra mi mamá. Encontraron algunos documentos y me dijeron que me los enviarían. Mientras esperaba su respuesta, me quedé en mi habitación tratando de conectar toda la información. Estaba claro que mi mamá y Phil estaban conspirando contra mí. Todo indicaba que habían desviado los fondos universitarios que mi papá había dejado para mí, y los habían usado para comprar su nueva casa.
Dudaba mucho que mi mamá pudiera permitirse una casa tan cara por sí sola, y Pil no había trabajado en los últimos 3 meses, así que no creía que tuviera capacidad financiera para aportar algo. Sentí que necesitaba obtener pruebas y comencé a considerar la idea de informar a la policía una vez que confirmara todo. Más tarde, mis abuelos se comunicaron conmigo y me enviaron fotos de unos documentos firmados por mi mamá. Los documentos decían que los fondos que mi papá había dejado debían ser usados exclusivamente para mi educación universitaria y para asegurarme una vida cómoda. Cuando leí esto, no pude evitar reírme a carcajadas. Pensaba que mi mamá estaba trabajando para mejorar mi vida, pero ahora dudaba si había firmado esos documentos para complicarme la existencia. Al final, estaba furioso porque mi mamá había firmado esos papeles después de la muerte de mi papá. Mis abuelos paternos nos habían dejado solos, sin decir nada, haciéndome sentir abandonado. Mi mamá nunca estuvo allí para mí, y sentí que todas sus acciones, así como las de los abuelos, fueron simplemente un acto producto de su profundo dolor. Cuando les pregunté a mis abuelos paternos por qué no me habían mostrado los documentos importantes, me dieron una excusa cliché, que se les había olvidado. Esto sucedió justo después de la muerte de mi papá. A medida que crecí, ya casi no hablábamos, y ellos también envejecieron y cayeron en el olvido. No pude discutir su razonamiento y dejé el tema así. Sin embargo, después de obtener pruebas decisivas, me comuniqué con un oficial de policía que era amigo de mi papá y le pedí su ayuda. Por la noche, cuando comenzaba la fiesta de inauguración, el amigo de mi papá llegó acompañado de otro oficial y un abogado, y arrestaron a mi mamá y a mi padrastro. Claramente, estaban incumpliendo sus promesas. El problema no era solo que rompieran las promesas, sino también las consecuencias legales que mi mamá tendría que enfrentar por violar los términos de un contrato que había firmado años atrás. Mientras les explicaba la situación a los invitados de la fiesta, finalmente fueron arrestados. Este fue uno de los momentos más significativos de mi vida, cuando se demostró mi integridad. Fueron arrestados en un momento en el que intentaban dar una buena impresión frente a muchas personas, como antiguos colegas y amigos. Cuando mi mamá y Pil fueron expuestos y arrestados, todos quedaron completamente sorprendidos, pero aún así actuaron con arrogancia y me miraron como si yo fuera el villano. Mis abuelos maternos también estaban en la fiesta y me sorprendió mucho verlos, especialmente al ver a su hija esposada y llevada por la policía, y luego negándose a hablar conmigo. Probablemente no podían entender lo que estaba pasando. Parecía poco probable que me devolvieran el dinero que originalmente tenía, y sentí que cualquier cosa que hiciera sería en vano. Los documentos de la casa estaban a nombre de Pil y su hija, y no tenían nada que ver conmigo. Consideré vender la casa y obligarlos legalmente a pagar una compensación, pero necesitaría demandarlos por eso y actualmente no tengo los fondos. Estoy agradecido con los amigos de mi papá que hicieron un gran esfuerzo por ayudarme. Finalmente, mi mamá y Pil fueron enviados a prisión. No pudieron aceptar su situación y ya no intentaron contactarme. Esto es muy frustrante. Ahora me siento profundamente aislado, y aunque he ganado contra mi mamá y Pil en el corto plazo, es posible que haya hecho sacrificios importantes a largo plazo. No tengo una idea clara de cómo proceder. Me siento completamente impotente. Cuando los arrestaron, mi mamá y Pil intentaron detenerme para hablar, pero no tenía ningún deseo de hablar con ellos y rápidamente abandoné el lugar. Llamé a un taxi y me fui directamente a casa, aunque había estado quedándome en casa de un amigo durante los últimos 3 días. Este amigo me había apoyado durante el arresto de mi mamá, y ahora paso mis días con su papá, un abogado, tratando de encontrar una solución justa durante nuestras conversaciones. Siento que necesito apoyo financiero para completar mi educación. El papá de mi amigo me ha ofrecido ayuda financiera, pero dudo en aceptar la ayuda de otros. De alguna manera, me parece antinatural. Mis abuelos todavía no han intentado comunicarse conmigo desde que recibí las fotos de los documentos de evidencia. Las conversaciones con ambos grupos de abuelos han cesado. Estoy muy decepcionado con la situación actual. Espero superar esto lo antes posible e ir a la universidad. En este momento, esa es mi única esperanza. De hecho, mis amigos me están brindando un apoyo genuino que es invaluable para mí, ya que no tengo familia a la que llamar propia por ahora. Son los únicos que realmente se preocupan por mí.
Meses después, salió a la luz un hecho nuevo y sorprendente. Un amigo me envió información que contradecía lo que yo había creído cierto. Para no perder el tiempo, les explicaré brevemente. De hecho, mi familia había estado conspirando para traicionarme. Tanto mis abuelos paternos como maternos habían estado involucrados. Desde el principio, mi madre no solo usó los fondos que dejó mi padre para fines personales, sino que también aseguró beneficios para el resto de la familia. Cuando tenía 14 o 15 años, mi madre estuvo en estrecho contacto con ellos y, afortunadamente, ella había registrado esas interacciones como evidencia. Le proporcionó a la policía capturas de pantalla de conversaciones que habían mantenido descuidadamente por correo electrónico. Mi madre afirmó que, desde que fue arrestada, otros involucrados deberían ser tratados de la misma manera. Argumentó que era injusto para ella ser la única procesada, mientras continuaban ocultando la conspiración en mi contra. Recientemente, mis abuelos paternos hablaron de la evidencia de los documentos que mi madre había firmado, porque su conciencia había despertado y se arrepintieron de sus acciones. Creyeron que yo no tenía fondos, así que los contacté para pedir apoyo, y finalmente decidieron revelarme la verdad que tenían. Tenían la intención de compartir esta información durante mucho tiempo, pero mi madre y sus padres me habían persuadido de que no dijera la verdad. La razón era que habría sido desventajoso para ellos. Todavía no pueden justificar sus acciones y probablemente estén profundamente arrepentidos ahora. Estoy completamente confundido y no sé qué creer o cómo manejar esta situación. Este es un problema muy serio y ni siquiera he confiado en mis amigos. Me siento traicionado, herido y enojado. Tengo que tomar medidas. Planeo reportar esto inmediatamente a la policía la próxima vez. El primer paso es discutir este tema con un amigo de confianza y pedirle que también le informe a mi padre, que es abogado. Después de esta conversación, nos sentaremos con un abogado experimentado para planificar en detalle cómo abordar este problema y cómo avanzar positivamente, independientemente de los obstáculos que pueda haber. Estoy decidido a ingresar a la universidad este año. He reafirmado mi determinación al respecto. No planeo rendirme. Ya estoy preparado para buscar el apoyo necesario del padre de mi amigo. No planeo pagar mi matrícula universitaria yo mismo, pero estoy considerando que él sea cofirmante de un préstamo estudiantil. Este proceso es esencial para calcular con precisión la cantidad retirada de mi fondo fiduciario. Todos los involucrados en este caso, incluidos mis abuelos, no solo robaron mi dinero, sino que también me quitaron mis sueños y mis esperanzas para el futuro. Por lo tanto, exijo que me devuelvan los fondos que necesito para vivir de forma independiente y digna. En una conversación con el padre de mi amigo y un abogado, mencionaron que, aunque estos casos no son infrecuentes, la intensidad de las acciones y el disgusto que provocan siempre permanecen igual, lo cual me parece increíblemente egoísta. Por eso, mi abogado y yo estamos de acuerdo y hemos ideado una estrategia para tomar medidas directas. No puedo simplemente verlos disfrutar con mis fondos. Es casi seguro que esta situación extremadamente difícil volverá a surgir, pero la próxima vez, es muy probable que todos, incluidos ambos grupos de abuelos, estén involucrados. Su participación en el caso es clara y no hay duda de eso. Es probable que el caso llegue a juicio, pero hasta entonces estoy comprometido a dar publicidad activa a los hechos. El juicio duró 3 meses, durante los cuales se presentaron muchas pruebas y se intercambiaron testimonios. El veredicto final se emitió después de una investigación muy detallada de mi caso. En el patrimonio de mi padre se descubrió que mi madre y ambos pares de abuelos habían conspirado para malversar una cantidad que alcanzaba aproximadamente los $400,000. Esta cifra superaba con creces las estimaciones iniciales. Esta cantidad incluía pagos del seguro de vida al que mi padre se había suscrito y las ganancias de los bienes inmuebles vendidos a su nombre. El tribunal no solo ordenó la restitución total de la cantidad malversada, sino que también decidió agregar intereses y daños. Mi madre fue declarada culpable de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos, y recibió una sentencia de prisión de 5 años. Fue despojada de sus derechos de paternidad. Bill fue reconocido como cómplice y recibió una sentencia de 2 años de prisión. Esto incluyó el robo de mis ahorros de $7,000, y se le impuso una compensación adicional. A ambos grupos de abuelos se les ordenó congelar y devolver sus bienes,
y se les dio 2 años de libertad condicional. Mis abuelos paternos se destacaron por su cooperación con la investigación. En cuanto a la hija de Phil, ella afirmó y presentó pruebas de que no estaba al tanto de las actividades ilegales de su padre, sin importar la casa en la que vivía. La propiedad fue embargada y luego vendida a través de medidas legales. Las ganancias de la venta se asignaron como fondos para mi educación universitaria. Aunque esta medida no se podía evitar legalmente, se mostró una comprensión hacia ella como apoyo financiero para mi educación. Hasta que el patrimonio de mi padre estuviera completamente recuperado, el padre de mi amigo pudo firmar un préstamo estudiantil para mí. Con este apoyo, pude concentrarme en mis estudios sin preocupaciones financieras. De hecho, gracias a esta experiencia, el bufete de abogados con el que trabajé me ofreció una oportunidad de pasantía. Esta oportunidad despertó mi interés en seguir una carrera en derecho y empecé a imaginar un futuro en este campo. Esta experiencia me dio una nueva dirección en mis aspiraciones profesionales. El caso fue ampliamente cubierto por los medios locales y recibió empatía y apoyo de muchos jóvenes, muchos de los cuales habían experimentado daños similares. La respuesta que obtuve me llevó a empezar a difundir información a través de las redes sociales y a enfocarme en la defensa de los derechos de los jóvenes. Esto se convirtió en un paso que influyó en muchas personas y provocó cambios positivos. El momento más cálido llegó cuando me contactaron colegas que habían trabajado con mi padre y me compartieron muchas historias sobre su carácter y los esfuerzos que hizo por mi futuro. Al escuchar esas historias, pude entender la personalidad de mi padre desde una nueva perspectiva y sentir su influencia de una manera diferente. Aunque me he distanciado de mi familia biológica, estoy abierto a descubrir nuevos vínculos y posibilidades. El apoyo incondicional de mis amigos y sus familias, el conocimiento que adquirí del personal del bufete de abogados y las conversaciones con los viejos amigos de mi padre me han dado una nueva esperanza en la vida. Estos encuentros me han mostrado nuevas metas y direcciones. La lección más importante que aprendí durante el juicio es la importancia de tener el coraje de defender la justicia, incluso si eso significa perder a mis seres queridos. También aprendí que la verdadera familia no se trata solo de relaciones de sangre, sino de conexiones del corazón. Ahora estoy decidido a seguir adelante hacia mis propias metas, sin olvidar nunca estar agradecido. En mi graduación de la escuela secundaria, aunque llevaba todas estas experiencias, al final mi corazón se llenó de alegría y pude participar en la ceremonia con un espíritu positivo. El próximo mes, mi nueva vida universitaria comenzará en una nueva ciudad. Me comprometo a nunca mirar atrás y solo seguir adelante. Tengo la intención de vivir cada día valorándolo, liderando una vida de orgullo, como siempre lo deseó mi padre.